Buenas tardes. Eh, para completar el dictado de la parte histórica de la unidad 2.b Roma, dedicaremos la clase de hoy al desarrollo del Imperio Romano. Para comenzar con el desarrollo, partiremos de lo que fue la etapa del llamado equilibrio constitucional del siglo III. Vimos en clases anteriores cómo funcionó la República Romana en el siglo III y mostró, antes de Cristo, y mostró un verdadero equilibrio en donde se complementaban las distintas instituciones. La magistratura, las distintas magistraturas, los distintos tipos de comicios y el Senado. A partir de un momento en que se logra la equiparación de derechos de los plebeyos con los patricios, ya cambia una clase dirigente. La clase dirigente ya dejan de ser los patricios, que son los que habían motorizado el proceso revolucionario e instaurado la república, derrocando a los antiguos reyes, sino que nace una nueva clase dirigente que va a ser la nobleza patricio-plebeya, que eran los patricios unidos a los sectores más ricos de la plebe. Esta clase dirigente tuvo algunos éxitos en la conducción de Roma y sobre todo cuando logró la unificación de Italia, es decir, el reconocimiento de derechos a los aliados italianos y permitir que ellos, en cierto sentido, se dejaran conducir por las directivas de los magistrados y del Senado y de las asambleas romanas. Pues bien, a partir del siglo siguiente, del siglo II a.C., ese equilibrio en el sistema constitucional empezó a mostrar sus quiebres o sus falencias. Y se dio particularmente a partir de la victoria que tuvieron los romanos en las guerras púnicas, es decir, la guerra contra Cartago. Allí dejaron los romanos de tener una conducta benévola, como lo habían hecho con los pueblos italianos conquistados, y empezaron a tener una postura más militarista y más agresiva con los pueblos conquistados fuera de Italia. Eran las provincias extraitálicas o extraitalianas que fueron extendiendo ese extenso territorio que ya formaba Roma, en ese momento la República Romana. Pues bien, aquí empiezan unos desajustes, porque las instituciones de la República, que tenían su sede en Roma estaban los magistrados, estaba el Senado y tenían lugar las asambleas, no había un sistema de representación donde pueblos de fuera de Italia o del mismo dentro de Italia puedan mandar representantes a que sesionen en las asambleas romanas. Eso no lo conocieron los romanos. El sistema de participación era directo. Directamente los ciudadanos participaban en las asambleas. Entonces, esto llevó a que este régimen político no fuera eficiente o dejara de ser eficiente para el gobierno de un territorio tan extenso. Y empezó a mostrar sus primeras crisis o sus primeros desajustes. Esos desajustes se manifestaron, por ejemplo, en el siglo II a.C., cuando empezó un atisbo de implementarse el poder personal por sobre el institucional, cuando, por ejemplo, los hermanos Graco, ejerciendo el cargo de tribuno de la plebe, se presentaron para ser reelegidos a pesar de la prohibición constitucional. Así también en el siglo siguiente, con Mario, que era un cónsul, un militar exitoso, que había tenido una buena defensa de los intereses romanos en el plano militar, el Senado hizo la vista gorda o en cierto sentido autorizó a que él desempeñara durante 10 años seguidos
la magistratura del consulado, cuando había una prohibición de reelección inmediata para ese cargo. Es decir, acá vemos cómo ya empieza a prevalecer el poder personal por sobre la estructura institucional republicana. ¿Qué decir? Cuando Julio César directamente renegó o no le interesaba el sistema republicano, él asumió en su cabeza el ejercicio de todas las competencias de la República. El Senado pensaba él debía ser un mero órgano asesor de las decisiones que él tome. También pensaba seguir postulándose para el cargo del consulado. Luego de 5 años de ejercicio quería seguir ejerciendo ese cargo. Bueno, Julio César fue asesinado en instancia del Senado, pero nos da la pauta de que el sistema ya estaba teniendo demasiadas fallas. Hasta que podemos decir que cruje ya el sistema institucional y se fija el año 27 a.C. como el año del fin de la República y el comienzo de otra etapa política que es la etapa imperial. La etapa imperial va a tener lugar, digamos, desde el siglo I a.C. hasta el 476 después de Cristo, que es cuando los pueblos bárbaros se abalanzan sobre el imperio romano. En ese momento estaba dividido en dos, se hablaban sobre el imperio de Occidente y desaparece en la práctica, aunque no formalmente, desaparece en la práctica el título de emperador romano de Occidente. Entonces, el 476, en cierto sentido, marca el fin del imperio romano. El imperio es importante destacar desde ya que va a tener dos etapas bien diferenciadas. Una es el periodo del Alto Imperio, que sería desde el siglo I a.C. hasta el siglo III. Luego viene una etapa de crisis en el siglo III, y después del siglo III renace el imperio, pero ya se lo conoce como el Bajo Imperio o dominado. Al Alto Imperio se lo conoce como el Principado y al Bajo Imperio, que es el dominado, hasta que se produce la disolución del imperio. ¿Qué características va a tener la etapa del Alto Imperio? Bueno, aparece la figura del princeps, el príncipe. Augusto, que es el primer emperador, el primer príncipe, tomó nota de las fallas o de los errores que había cometido Julio César, y él permitió que siguieran funcionando las instituciones republicanas, aunque totalmente vaciadas de competencias y de poder, pero seguían formalmente funcionando, y él asumía, digamos, las máximas atribuciones en el ejercicio del poder político. Es decir, si bien ejercía un poder único, en la práctica, formalmente aparecía como que las otras instituciones seguían funcionando como suerte de control que en la práctica no se producía. Y los resortes del poder del princeps eran básicamente tres. Uno, la potestad tribunicia. Esto significa que el princeps tenía una inmunidad. Él no podía ser perseguido ni molestado por las decisiones que tome. Tenía un poder de veto, es decir, podía vetar cualquier decisión que tome cualquier otro órgano de la República. Y por supuesto, no estaba sujeto ni a la colegialidad ni a la periodicidad, que era lo que limitaba mucho las atribuciones del tribuno de la plebe en la época republicana. Además de esas potestades tribunicias, tenía lo que se llamaba el imperio proconsular. Esto es que tenía el mando militar principalmente, además del político, por supuesto, y civil, pero el mando militar sobre todas las provincias extraitalianas, es decir, todos los territorios que se fueron incorporando al territorio romano
llámese la península ibérica, llámese al norte de los Alpes, llámese el norte de África, eh, eh, la península balcánica. Todo esto en un momento formó parte de ese imperio, y sobre todo ese territorio dividido en provincias, el emperador tenía un gobierno sobre esas provincias que lo hacía a través de legados, es decir, de especies de representantes o personas que él designaba para que gobiernen en esos lugares, pero que respondían directamente al príncipe. Y el tercer aspecto de su poder, de las bases de su poder, era el carácter de sumo pontífice, era la máxima expresión religiosa, la máxima autoridad religiosa del imperio. En cuanto a las instituciones, dijimos que él, Augusto, mantuvo el funcionamiento de las instituciones republicanas, es decir, seguían existiendo las magistraturas, el Senado, la Asamblea, aunque totalmente vacía de contenido. Las competencias más importantes del imperio las tenía el princeps, la figura personal de Augusto. Y a su vez, además de estas antiguas instituciones, aparecieron nuevas instituciones, apareció una estructura, llamémoslo así, burocrática, que es como funcionan los poderes ejecutivos hoy, digamos, en las sociedades modernas. Es decir, como una estructura piramidal donde a la cabeza está el jefe ejecutivo y luego aparecen funcionarios llamados burócratas que dependen exclusivamente de competencias que le delega ese funcionario. Piensen ustedes hoy en la estructura de una nación, por ejemplo, la República Argentina, donde hay un presidente, hay ministros, hay secretarios de Estado, hay directores, y esos funcionarios en realidad tienen una competencia no propia, no exclusiva como tenían los magistrados en la época de la República Romana, sino que tienen un poder que le delega el jefe político, y ellos solo pueden actuar en base a esa delegación que le han otorgado. Es decir, esta estructura burocrática es lo que ideó Augusto para gobernar ese extenso territorio que se ha convertido ya en un imperio. Bien, estas son, digamos, las instituciones básicas del Alto Imperio. Dijimos luego que en el siglo III se produjo una crisis. Esa crisis tuvo varias manifestaciones. Una manifestación política que consistió en que ahí hubo un problema, el de la sucesión imperial, que los emperadores nunca lo lograron solucionar. Si bien intentaron siempre asociar a una persona para que aprenda los manejos del poder y luego, a su muerte, esta persona herede ese cargo, bueno, no era nada formalmente ideado, tuvo muchas fallas, algunas personas que no estaban de acuerdo o que se sentían con derecho a una sucesión imperial. Entonces este sistema tenía, al no estar regulado, tenía su falla. Entonces esto entró en crisis en el siglo III, cuando se desconoció la autoridad que tenía en ese momento el emperador de turno. El siglo III también mostró una crisis militar. Básicamente consistió en la aparición de tribus germanas que antes estaban, digamos, a los costados o en los externos, en los sectores externos del imperio, y que hacia el siglo III se abalanzaron sobre el territorio imperial, provocaron varias guerras territoriales donde querían estos bárbaros apoderarse de sectores del imperio, y esto provocó, por supuesto, una crisis en este sentido. Una crisis económica que tuvo que ver mucho con la necesidad de gastos militares que se hacía necesario gastar dinero en cosas que antes no se gastaba, eso unido
a una pérdida o abandono de la producción agrícola. Roma sobrevivía básicamente de la producción agrícola. Esto llevó a que las personas del campo que producían en los sectores rurales no se vean compensadas económicamente con lo que ganaban con su producción, entonces se fueron trasladando a la ciudad, abandonaron la producción, lo que provocó también una crisis económica. A eso le va a llevar unida una crisis social, es decir, las dificultades económicas provocan reclamos sectoriales, reclamos de sectores sociales, eso provocó ciertos estallidos sociales que tuvieron una continua aparición en el siglo III. Y también el siglo III nos marca una crisis religiosa. Se produce una decadencia del culto cívico, del culto del Estado-ciudad. Recuerden ustedes que el Estado-ciudad era la base de funcionamiento político desde los griegos hasta los romanos, y esas festividades, esa religión oficial que emanaba de la ciudad, bueno, empezó a perder seguidores. La mala situación provoca que las personas ya abandonen o descrean de su culto, y aparecieron otras religiones que empezaron a ganarse el corazón de los romanos. Religiones que venían del exterior, es decir, del extranjero, religiones que no habían nacido dentro del Imperio Romano, sino que venían de Oriente, y entre esas religiones va a aparecer el cristianismo, que poco a poco va a empezar a conquistar los corazones de los romanos. Esta crisis del siglo III no terminó con el imperio. El imperio logró recomponerse, se produjeron algunos cambios, algunos ajustes en el sistema político, y apareció la segunda etapa del Imperio Romano, que se conoce como el Bajo Imperio o el Dominado. El Dominado, en el sentido de que se convierte en un dominio el régimen político, similar a lo que eran las monarquías helenísticas o las monarquías orientales. Es decir, el rey dejó de lado ya, el emperador, mejor dicho, dejó de lado ese aspecto formal que lo llevaba a convivir con otras instituciones, aunque en la práctica no competía con esas instituciones, y se convirtió en una especie de rey absoluto. Algo muy parecido a lo que conocían las monarquías orientales y las monarquías, sobre todo, que habían aparecido en los Balcanes, luego de las guerras del Peloponeso. Los aspectos que se tuvieron en cuenta en este caso fue por un lado, una total igualación entre los ciudadanos. Ya no eran, como en la época republicana, ciudadanos separados en cuanto a derechos, como eran los patricios y los plebeyos, sino que todos los romanos estaban igualados en derechos. Tan es así que se había dictado una constitución por la cual se les reconoce la ciudadanía a todos los habitantes del imperio. Todos los habitantes, con el solo hecho de pisar el territorio romano, adquirían la ciudadanía romana. Estaban igualados en ese sentido. Pero, a su vez, si bien podían tener esta igualación de derechos, en la práctica no carecían de derechos políticos, porque el único derecho que tenían en el plano político era el que les concedía o les reconocía de manera graciosa el emperador. Es decir, que quedaron todos igualados, convertidos en suerte de súbditos que políticamente no tenían derechos frente al emperador. En plano político estamos refiriendo. Otra característica del periodo del Bajo Imperio es que
estableció el principio hereditario para la sucesión imperial. Se estableció como regla que los herederos del emperador tenían el derecho de heredar la corona imperial. Y a su vez, para un mejor gobierno del imperio se dividió en dos partes. El sector occidental, que se llamó el Imperio Romano de Occidente, y que tiene su sede en Roma, luego en Milán y en otras ciudades. No hubo una capital única del Imperio Romano de Occidente, y el Imperio Romano de Oriente, que estableció su capital en la hoy Estambul, antigua ciudad de Constantinopla. En el plano religioso, a partir del emperador Constantino, se permitió la tolerancia de los cultos. Dejaron de perseguirse a los que profesaban una cultura distinta de la cultura oficial, de la religión oficial romana. Por supuesto, se dejó de perseguir al cristianismo, que en ese momento era la religión oriental que más adeptos estaba ganando, mediante lo que se llamó un edicto de tolerancia. Había una tolerancia a todas las religiones. Y en un posterior momento, con Teodosio, directamente el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio. Y aquí el cristianismo, que en su momento era la religión perseguida, que empezó como una religión perseguida, se convirtió en victimario y tuvo una conducta de perseguir, digamos, asociado a la autoridad política, de perseguir a las religiones distintas. Finalmente, ¿cuáles fueron los aportes fundamentales del Imperio Romano? Así como vimos que el gran aporte de Atenas fue la democracia, el gran aporte de la Constitución romana fue ese sistema republicano que duró 500 años y con equilibrio de poderes. El gran aporte del imperio fueron básicamente dos. Uno, la unificación de las lenguas, y otro, la unificación del derecho. En cuanto a las lenguas, era necesario, para gobernar un territorio tan extenso, que haya un único idioma, o un idioma oficial. Lograron entonces los romanos establecer que el latín fuera el idioma oficial y que prevalecía en el sector occidental del imperio, y el griego era el idioma oficial del sector oriental del imperio. Pero esto no fue una imposición a los pueblos que hablaban lenguas distintas, sino más bien que los pueblos aceptaron ese reconocimiento, reconocieron las bondades del latín o del griego, porque en cierto sentido eran lenguas muy superiores, digamos, a las lenguas que hablaban esos pueblos conquistados. Es decir, que adoptaron de buena gana esas lenguas. Y el latín le brindó a la iglesia cristiana la posibilidad de uniformar su idioma y que digamos, los cultos y toda la doctrina de la iglesia cristiana se pueda ser conocida por todas las personas a raíz de esa uniformidad del idioma latino. Y en cuanto al derecho, la preocupación que tuvieron los emperadores romanos fue la de uniformar el sistema jurídico. Sobre todo, se le dio mucha importancia al derecho privado, a las relaciones, a reglamentar las relaciones entre las personas. Y así se fueron codificando o cristalizando distintas legislaciones. Por ejemplo, en la época de la República, las reglas de justicia derivaban de los edictos que cada pretor que ejercía el año su mandato, él establecía cuáles eran las reglas que se iban a regir en ese año. Con el correr del tiempo, como prácticamente no se cambiaban esas normas, se estableció en la época ya del imperio que se llamó el edicto perpetuo. Es decir,
que había un cuerpo normativo que condensaba todas esas disposiciones procesales de la justicia que habían ido dictando los pretores. A su vez, se codificaron o se reunieron en un solo cuerpo jurídico los senados consultos, que eran las, digamos, las decisiones que tomaba el Senado y que tenían en algunos casos valor legal. Entonces esos senados consultos también se fueron unificando. A ellos se sumaron las constituciones imperiales, es decir, todas las normativas dictadas por los emperadores se fueron también condensando en otro texto. A ello se sumó la opinión de los jurisconsultos. En Roma se usaba era una costumbre que el emperador, ante una duda jurídica que tuviera, consultaba a los jurisconsultos importantes de su época, y esa consulta, esa respuesta, ese derecho de respuesta, el ius respondendi de esos jurisconsultos, tenían un valor legal, era una fuerza obligatoria. Ese derecho, esas consultas de esta jurisconsulto, esta jurisprudencia, también se fue codificando en un solo texto legal. Y allí aparecieron entonces los códigos de derecho civil, nucleando o recopilando toda esta suerte de normativo de legislación. Aparecieron códigos primero no oficiales, luego apareció un código oficial, llamado el Código Teodosiano, y hasta que durante el emperador Justiniano, que fue el último emperador que logró reunir a Oriente y Occidente, se dictó el código que lleva su nombre, el Código de Justiniano, que fue una recopilación de todas las ordenada de toda la normativa de orden civil. Ese aporte extraordinario del derecho civil romano no los benefició a los romanos. Después de Justiniano nunca más se volvió a unificar el imperio. Al poco tiempo se produjo la caída del Imperio Romano de Occidente, definitiva, no hubo una nueva posibilidad de reunión, y entonces el beneficiario de ese código civil fueron sociedades posteriores, es decir, fueron nuestra sociedad occidental, fueron las distintas naciones que nacieron en la Edad Media, los distintos reinos que nacieron de la fusión de los reinos germanos con los romanos, y ellos sí van a aprovechar ese cuerpo de normas de derecho privado que se construyó durante el imperio. Bien, nada más y muchas gracias.